Bueno, nos vamos de entrevista, como siempre en el primer café a esta hora tenemos un invitado especial para tratar los temas de actualidad. ¿Y qué más tema de actualidad a lo largo de los meses y las semanas y los años? Y ojalá no duremos en esto mucho más, que el tema de la paz en general y específicamente de las negociaciones entre las FARC y el gobierno nacional en La Habana. Una vez más tenemos un invitado que sabe de esto, que tiene muchas cosas que decir, que observa al dedillo y cercanamente en un lado y en el otro, en La Habana, en Colombia, en el Congreso. Senador Iván Cepeda, ¿cómo le va? Buenos días, me place estar con ustedes aquí en Primer Café. Usted todo sonriente hoy al primer café, como en una especie Es que estaba viendo una encuesta de Ipsos Napoleón Franco en que hay un par de datos interesantes. 63% de los encuestados dice que no le cree a los opositores contra el proceso de paz. Ajá. Y segundo, 57% afirma querer un proceso con el ELN. Entonces me parece interesante que las encuestadoras comiencen a hacer preguntas que no hacen habitualmente, y creo que eso es importante para mostrar distintos aspectos de la opinión frente al proceso de paz. Bueno, doctor Cepeda, entrémosle al tema. Yo sé que usted tiene cosas que decir. ¿Será que ya puede hablar? Depende. Es una pregunta un poco a la antipregunta, pero... Depende de qué aspectos y de qué asuntos. Bueno, ¿de qué pregunta? ¿Y de qué pregunta? Bueno, o sea, repasemos rapidísimamente la situación. Todo, pues estamos en un tono benéfico para el proceso de paz. Primer punto importantísimo, el debate en el Congreso. Se han ampliado las posibilidades. Hay sectores que eran extraños a acercarse al proceso de paz, el mismo Álvaro Uribe, allá en una especie de serenata con Horacio Serpa, hace 2 días. Por el otro lado surge una noticia profundamente reveladora a nuestro juicio, en el sentido de que el propio presidente de la República señala que se está construyendo allá en La Habana, y no en la teoría, sino prácticamente la consideración de llegar prontísimamente a un cese bilateral del fuego. Ayer vuelve y sale otro tema, le pongo esto en el escenario. Por primera vez se lanza esa especie de tema candente de la reforma a las fuerzas militares y al ejército específicamente. Es decir, se está hablando ya de verdad que muy precisamente de posconflicto. Y en el tema doctor Iván Cepeda, del cese bilateral, que es pues contundente para cambiar totalmente el eje hacia la paz, ¿usted qué sabe? Bueno, digamos, lo primero que hay que resaltar es que el 8 de julio se hizo un anuncio de las FARC, alto al fuego, gobierno se comprometió a corresponder con unos gestos, y hace pocos días vimos que se cumple esa promesa por parte del gobierno. Se suspenden los bombardeos y tanto la guerrilla de las FARC como el gobierno anuncian que vendrán otros gestos. ¿Cuáles? Y cuándo no se especifica, pero se anuncia que se va a profundizar esa lógica. Sí. Eso, digamos, lo positivo. Lo preocupante es que hay información de distintos departamentos del país, por ejemplo, Arauca, por ejemplo, lo que está ocurriendo en la zona del Catatumbo, lo que está ocurriendo en algunas partes en Huila, por ejemplo, en donde se habla de militarización y de momentos, según la cuenta de Twitter de las FARC, en los cuales ha habido unas situaciones al borde del enfrentamiento. Entonces, ese aspecto es preocupante, y preocupante también la noticia que ustedes reseñaban ahora. Es decir, muy bien gestos de desescalamiento militar, pero aquí se ha planteado, a mi modo de ver, con justa razón, y la protesta social y la conflictividad social se trata con métodos militares. Es ese, digamos, una especie de contracara de lo que está ocurriendo en el plano del conflicto armado. Hay que hablar de un desescalamiento global, en el cual también se trata la protesta social no como en tiempos de guerra, sino como en democracia. Eso sería, digamos, también un factor que ayuda a buscar la finalización de esta época de violencia. Senador Cepeda, mire, cuando usted habla de esos momentos casi que de preconfrontación armada entre militares y la guerrilla en determinadas zonas, me hace pensar en una declaración que podría ser asumida como ambigua, pero ambigua en el mejor sentido de la palabra, y es que el ministro Villegas de Defensa hace 3 días o algo más o menos le dijo a las tropas, le dio orden,
estamos en un proceso de 3 o 4 meses de observación de esta tregua unilateral, de desescalamiento. No vayan a cometer errores. Esos errores son, ¿qué? No dar papaya como en Buenos Aires, Cauca, o justamente no llegar a un punto de confrontación directa con determinados frentes de las FARC. Es decir, si siente uno que hay una vocación del gobierno de decirle a las fuerzas militares, pilas. Yo espero que sea lo segundo, por supuesto, y uno ve al ministro Villegas jugando un rol distinto, por lo menos en las declaraciones a los medios, en la manera en cómo se trata el proceso de paz con relación al ministro Pinzón. Ahora, por supuesto, aquí hay algo más que hacer, algo más que advertir sobre errores. Hay que tomar medidas para que realmente se pueda llegar al cese bilateral. Lo urgente es llegar a un punto en el cual en la mesa se acuerda el cese bilateral. Y eso tiene que ocurrir, como se ha dicho, en los próximos meses. Se está trabajando, de hecho, en esa posibilidad. Perdón, senador, para volver un poco al tema que usted derivó hacia la criminalización de la protesta social, el tema mismo de la coyuntura en La Habana, hay otra cosa que apoya la tesis de que eso está de un cacho, y es que ayer nos llega un comunicado a las 8 de la mañana de las FARC en el cual uno lee el comunicado y dice, ¿este qué partido político es? ¿No? Donde dicen que la participación, que las elecciones, que la corrupción electoral, etcétera. ¿Se lo pongo en qué sentido? Es decir, hay un lenguaje de las FARC en el cual están ya absolutamente metidos en el proceso posterior. ¿Por qué no retrotrae usted eso? Yo sé que usted tiene información, díganos lo que pueda decirnos, qué está pasando en este momento en La Habana, en que las cosas se están poniendo en una tónica positiva de lado y lado. Es decir, ¿y saben qué sentido, senador? En el sentido de esos tiempos, de las elecciones de por medio, del mes de noviembre como tope final de la observación concertada, sin duda, entre el gobierno y las FARC. Eso no fue que el gobierno dijera 4 meses, no, las FARC están de acuerdo. A ver. Bueno, lo que hemos visto es que se acelera la discusión de la agenda. Ya se sabe que comenzó en forma la discusión sobre el modelo de justicia. Hubo una entrevista que causó un impacto importante en la opinión del abogado Enrique Santiago sobre cómo puede ser abordado este asunto, y ahí es una entrevista muy interesante en la cual se dicen cosas que a mi modo de ver generan mucha esperanza sobre cómo se está viendo ese punto tan álgido. De otra parte, las FARC no es solamente esa declaración que usted menciona, que es muy interesante, sino las últimas que han hecho. Han dicho, las FARC está dispuesta a dejar las armas y hacer política. Eso lo dijeron hace unas cuantas semanas. Han dicho igualmente, las FARC quiere que la paz se haga con este gobierno y darle tiempo al presidente Santos para que se puedan comenzar a ejecutar los acuerdos. Las FARC han dicho que no se van a parar de la mesa, es decir, hay una reiteración en el discurso de las FARC. Y el gobierno también, a su modo. El gobierno a su turno también ha hecho declaraciones importantes sobre lo que es el presente y el futuro de las conversaciones. Así que desde ese punto de vista, por supuesto, ahí hay signos muy alentadores. Pero como en todo lo que hemos visto hasta ahora, son signos y gestos que hay que cuidar y estimular muchísimo para que se puedan convertir en realidades consolidadas. Senador, y mis queridos compañeros, pero en cuanto al tema justo y determinante del cese bilateral de aquí a noviembre, no, uno ve que se está tejiendo allá ese cese bilateral. El mismo Santos lo dijo, ¿no? Ya no estamos en desescalamiento. ¿Qué sabe usted? Díganos algo. No, digamos, lo que podemos decir y saber es que hay una comisión que ha estado trabajando muy activamente entre militares y guerrilleros, no ha perdido el tiempo, es una comisión que ha tenido desarrollos muy importantes, uno que es evidente, que es el programa de desminado que se está haciendo ya de una manera pues intensa, pero también que ha venido trabajando en otros temas. ¿Cuáles son? Ahí, por supuesto, hay toda una discusión sobre modelos o modelo de cese bilateral y definitivo. Y creo que en eso hay resultados y es importante que ahora sea la mesa la que los valide. Antes de noviembre. Bueno, antes de elecciones. En esto sí lo peor que se pueden hacer es cálculos y predicciones temporales. Ya. Pero ahí hay una fecha en la cual han dicho gobierno y FARC que van a hacer una evaluación sobre esos resultados y creo que es una fecha interesante. Listo. Es una fecha justo antes de
elecciones, senador. Y digamos que un poco en la línea que planteaba Antonio Morales, uno podría estar previendo que este avance vertiginoso en la negociación misma, es que llevamos un mes y medio donde casi que todos los días hay buenas noticias para quienes estamos apoyando el proceso de paz y lo que de él derive en este país, que puede ser una potencia sin el conflicto. Entonces, nos sorprendieron, entre otras, con esta comisión de 3 expertos en derecho la semana pasada. ¿Usted cuál cree? Porque no fue muy claro el papel que van a jugar estos 3 juristas, de hecho, los 3. Pura justicia transicional. Bueno, son 6 realmente, 3 y 3. Y no ha sido muy claro, es que no han sido muy claros en qué es lo que están haciendo allá. No, yo creo que la tarea que se les ha asignado es evidentemente generar el esquema sobre el cual se toma la decisión y el acuerdo. Y a mi modo de ver, una manera de guiarse en esa discusión está en la entrevista que acabo de mencionar, o mejor, las entrevistas que hemos escuchado en la radio de Enrique Santiago y que hemos leído en Semana. Ahí hay un esquema de lo que se va a discutir, cuáles son los presupuestos generales, cuáles son las consideraciones sobre el delito político y los delitos conexos, cuál es el mecanismo que se puede asumir para tratar el asunto de las responsabilidades. Bueno, las responsabilidades mismas, quiénes son los responsables, qué delitos son amnistiables, cuáles no lo son, y qué clase de resultado debe tener ese mecanismo. Así que ese es el libreto, porque del lado del gobierno hemos escuchado también cosas similares sobre los tópicos que se van a abordar en ese punto de justicia, que es el punto, o uno de los puntos, una de las caras del asunto de las víctimas y sus derechos. Senador Cepeda, mire, varias noticias que son buenos síntomas para el proceso de paz. Usted ya mencionó varios, el desminado humanitario, el cese unilateral nuevamente después de la crisis por parte de las FARC, el gobierno que muy rápidamente también responde dando el paso correspondiente, entonces dicen cesamos los bombardeos. Y lo último, lo de ayer, que me parece de suma importancia, lo que tiene que ver con la transformación del ejército hacia el posconflicto. Cambia la doctrina, ya no hay el conflicto interno, etcétera, reducción de tropas, cierto, y de elementos. Eso me parece de la mayor importancia. ¿Qué opina usted de esto y cómo avisora las Fuerzas Armadas del posconflicto en Colombia? Bueno, yo creo que es imprescindible abrir un diálogo con las fuerzas militares. Un diálogo ya no solamente en la mesa de La Habana, sino un diálogo de sectores que tradicionalmente no han tenido ese tipo de conversaciones. Y creo que es muy importante persuadir, entregar razones, buscar alternativas, soluciones. Le planteo un escenario, por ejemplo. Distintas fuerzas políticas vamos a presentar en el Congreso un proyecto de ley de servicio social para la paz. Eso significa comenzar a pensar en que los jóvenes no necesariamente terminan en un servicio militar obligatorio y que hay la posibilidad, con el visto bueno, por supuesto, del Ministerio de Defensa, de comenzar a pensar en que los jóvenes van a poder optar, por ejemplo, hay una discusión de si es alternativo o si puede ser sustitutivo del servicio militar obligatorio, por construir la paz. Ahora, ¿qué quiere decir construir la paz? Bueno, muchas actividades diferentes. Aplicar los acuerdos, refrendar los acuerdos, trabajar con las víctimas, ir a las zonas de conflicto o que eran de conflicto, si hablamos de una situación después de los acuerdos, para contribuir con el talento, con la energía de los jóvenes a construir una nación distinta. Así que esos escenarios, a mi modo de ver, son mucho más atractivos que una discusión tradicional que ha habido con las fuerzas militares, que por supuesto ha tenido razón de ser, y es por qué violan los derechos humanos. Hay que demostrarles que los han violado, si han sido políticas de Estado o no. Esas discusiones seguramente seguirán teniendo plena vigencia, pero se abrirán otros escenarios de diálogo en los cuales yo creo puede haber un intercambio de visiones muy interesante con quienes hacen parte de las fuerzas militares y de policía. Sí. Oiga, senadora, ahora que usted pone eso sobre la mesa, este proyecto de ley en el que están trabajando del Servicio Social para la Paz,
eso querría decir entonces que el Congreso ya está trabajando, o algunos congresistas ya están trabajando en lo que sería un esquema legal para el posconflicto. Eso por un lado. Y por otro lado, iniciativas como esta, muy puntuales, pero importantes, y en lectura de postacuerdo de La Habana, hay ambiente en el Congreso, hoy con Uribe haciéndole ojitos a Serpa e incluso hasta de la calle, para aprobar un esquema político y jurídico distinto. Bueno, lo primero, nosotros hemos estado muy renuentes a que se discutan temas que son propios de la agenda y de los acuerdos mismos. Este es un aspecto que hemos considerado porque puede desarrollar cosas que no se lleguen a desarrollar en La Habana, y porque sí creemos que puede ser una contribución, pero nos vamos a cuidar mucho de ir a invadir el terreno de la mesa de conversaciones, y las experiencias en eso han sido aciagas. Por ejemplo, el marco jurídico para la paz ha generado muchas discusiones, en fin. Así que por el momento es simplemente esa iniciativa. Ya veremos cuál es el rol, si es que hay un rol para el Congreso en materia de refrendación de los acuerdos y de su constitucionalización, en fin, como se pueda llamar esto. Ahora, con relación a lo segundo, hubo un debate en 2 sesiones del Congreso en estos días. A mi modo de ver, lo interesante de ese debate, a pesar de las posiciones radicalmente distintas y opuestas, es que se puede dialogar, se puede intercambiar, hay posibilidad de llegar a acuerdos o por lo menos a consensos muy generales. Pero creo que se ha roto como una especie de tabú en el cual era prácticamente impensable que se pudiera hablar sobre estos asuntos. Y creo que eso es interesante, permite abrir una perspectiva. Y bueno, en el Congreso hay unas mayorías hoy, si es que hablamos de quienes están a favor y quienes en contra de la paz, a favor de la paz. Claro. Ahora, a mi modo de ver, es peligroso meter en el Congreso cualquier cosa porque puede salir convertida en otra. Sí. Así que yo esperaría muy prudentemente a que sea la mesa de conversaciones la que diseñe esa ruta de cómo puede ser el proceso de refrendación de los acuerdos. Senador Cepeda, además de los vientos saludables y que nos llenan de optimismo que llegan de La Habana, pareciera, a ver usted que sabe, que con el ELN también la cosa mejora, es decir, que estaremos a punto de oficializar las conversaciones de paz con el ELN e incluso la posibilidad de un cese unilateral del ELN de fuegos. ¿Qué sabe usted? Bueno, sobre este asunto yo me reservo tener una opinión concluyente. Se sabe, por supuesto, que... ¿Por qué se reserva? Porque es un tema en el cual ya se han presentado anuncios de que se está a punto de llegar. ¿Usted tiene algo que ver con ese tema? No, no, para nada. Yo simplemente trabajo en el plano de la paz como hay que hacerlo como senador. Como senador y bueno, en muchas esferas, pero a mi modo de ver, ahí hay una posibilidad y esa posibilidad ha venido evolucionando. Esperemos que pronto pueda fructificar y creo que hay condiciones, porque los avances que se están dando en La Habana no pueden ser indiferentes ni a la guerrilla del ELN ni al gobierno con relación a ese aspecto tan sustancial del proceso de paz en general. Sería muy grave que en esta fase específicamente no se produjera una decisión favorable a un proceso de paz con el ELN. Es decir, que en el sentido mismo del desescalamiento y la distensión, lo correcto sería, en aras del proceso con las FARC, que se suspendieran, que se desescalara, que no hubiera bombardeos contra el ELN, porque hay muchos sitios donde las FARC y el ELN están en los mismos territorios, es decir, que de alguna manera un proceso imbrica al otro y viceversa. ¿Esto es absolutamente indeclinable o...? No, yo lo pondría simplemente en términos de un ejercicio de imaginación de qué pasaría en el país si el día de mañana hay un anuncio de esta naturaleza, es decir... de tregua del ELN. Sí, eso implicaría un cambio absolutamente favorable en el escenario político. Tendríamos ya 2 referentes en materia de paz que yo espero generen, si es que se da esa situación pronto, una dinámica creativa, es decir, que ambos procesos se retroalimenten y pudieran dinamizarse ambos. Claro. No, bueno, es un poco lo mismo, pero se lo pongo quizás en lo que usted no quiere decir mucho, pero igual interprete como quiera, senador Cepeda.
los tiempos, cierto, que pues es aleatorio hablar de tiempos y a veces es tonto, pero en ese sentido, ¿será que las FARC, los movimientos de izquierda, la U, los liberales, todo el combo que está por la paz, el ELN, el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, es decir, ese país que está ahí, frente al otro, logran concentrar antes del 25 de julio una determinación de paz con las FARC y con el ELN suficientemente, del 25 de octubre, suficientemente contundente para cambiar totalmente y voltear la arepa electoral y darle un golpe a la derecha pura y dura? O sea, estratégicamente suena correcto. Yo creo que esa pregunta, si se hubiera hecho hace un par de semanas o hace un mes, no era posible. La respuesta tendría que ser muy escéptica, pero hoy estamos viendo que se están generando una serie de factores que van a modificar y a transformar el escenario político. Ahora, a mi modo de ver, un tema inexorable de la campaña electoral que ya comienza es el tema de paz. Y creo que en ese terreno hay una confrontación muy fuerte. Ahora, llamo la atención de nuevo sobre lo que dice una encuesta de una de estas empresas que es tradicionalmente muy acreditada, sí. Y es que hay un 63% de la gente en el país que no le cree a los que están en contra del proceso de paz. Estaba pensando en el principio de nuestra conversación y en eso que usted decía de las encuestas, y por el otro lado, lo otro que usted ponía en escena, lo negativo del momento, la posibilidad de que haya un rompimiento a través de una confrontación y tal, pero en ese balance... Bueno, yo lo decía más como los factores que hay que cuidar. Uno siempre que tiene un paciente que acaba de salir de un periodo crítico, es bueno que, digamos, evite cualquier infección, cualquier asunto que pueda buscar una recaída. En esa especie de balance que traducen un poco las encuestas que ya empiezan a moverse, nada más movible que las encuestas, además cuando las mueven a la brava, ¿no es cierto? Pero porcentualmente, ¿qué? O sea, realmente se está produciendo tan rápidamente después del rompimiento del cese y del desescalamiento, se está produciendo mucho más rápidamente un acercamiento a la paz, Iván Cepeda, es decir, estamos porcentualmente mucho más cerca. Yo siempre he creído que si estamos hablando de opinión pública, es muchísima más la gente que cree en el proceso de paz y que quiere efectivamente que ese proceso de paz avance y triunfe. Lo que pasa es que, a mi modo de ver, puede ser que con intención o sin intención, se ha confundido un poco el escepticismo sobre la posibilidad de que ese esfuerzo tenga éxito que lo que la gente quiere. Es decir, ahí hay una diferencia sutil pero importante. Claro. Una cosa es que uno quiera ser feliz y otra cosa que pueda hacerlo en la vida. Pero digamos, un pueblo que ha tenido tantas decepciones en materia de intentos por llegar a la finalización del conflicto, pues ha generado una serie de mecanismos psicológicos de protección, de escepticismo, que, digamos, para no desilusionarse, están ahí presentes. Sí. Entonces yo creo que eso es importante que las agencias encuestadoras también lo diferencien y quienes analizan la opinión pública, digamos, no se puede generar un signo de igualdad entre que la gente no crea en que va a tener éxito y en que la gente no quiere que tenga éxito. Son dos cosas distintas. Senador Cepeda, ¿me permite usted que yo lo bombardee o que lo ametralle con algunas preguntitas? Estamos en alto al fuego y sí, pero hagámoslo con unas preguntitas rapidísimas y usted me responde muy rápidamente. Los juristas que están... Álvaro Leiva es un abogado de las FARC. No, es una persona que ha tenido un papel... Que hace parte del... Yo creo que ha tenido un papel muy importante, no solamente ahora, sino históricamente. Es una persona que ha estado en los procesos de paz, casi en todos, no sé si probablemente ha estado en todos los procesos, sí, eso es cierto. Estuvo en la Uribe también. Y es tal vez la figura política del país que tiene mayor experiencia y que ha tenido un rol definitivo en todos los procesos con las FARC. Pero está la contraparte en este momento sentado allá frente a Henao, el rector del externado y los enviados del gobierno, ¿o? No, yo creo que están construyendo un diálogo. Yo creo que ahí hay un diálogo muy interesante, porque todos estos juristas, cada uno tiene una calificación y una experticio importante. Y creo que pueden generar un modelo muy interesante en esta materia de justicia y que pueden sorprender al país con una propuesta muy innovadora e imaginativa. Llena de imaginación. Otra rapidita. ¿A qué le supo el bolero o el vals entre Serpa y Uribe en el Congreso? ¿Será que Uribe sí está cambiando o es carreta y sol de un día?
No, yo lo que creo es que el discurso del Centro Democrático se está adaptando a los tiempos. Por lo menos en este momento con ciertos matices todavía que yo diría son menores, pero se está adaptando, porque advierte el proceso que hay. Ahora, ¿desde qué momento comenzó a adaptarse? Desde el momento en que Estados Unidos nombró a un enviado especial a la mesa de conversaciones. Ahí hay un giro y un cambio importante. ¿Le dieron orden o qué? Bueno, pues es que yo creo que cualquiera que tenga un mínimo de sentido común en política sabe que cuando Estados Unidos entra a un proceso de esta naturaleza, algo está cambiando en el escenario político nacional e internacional. La última, senador Cepeda. ¿Qué tiene ahí en la solapa? Esta es la huella de la paloma. Porque es la misma que con la que anda Roy Barreras. No, esta es distinta. Él ¿Por tiene qué? la paloma completa, yo tengo la huellita de la paloma. ¿Y cuál es la diferencia entre las? Bueno, este es un símbolo que ha tenido una larga historia y es tal vez el símbolo más reconocido de Hippies. quienes luchan por la paz en el Paz y mundo. amor. Sí, la paloma de Roy tiene otra historia, pero también me parece muy Y la respetable. paloma de Uribe. Valencia. Esa no la he visto todavía. La paloma- ¿Usted se refiere a Paloma la Paloma Valencia? Valencia, sí. Bueno, hasta donde he visto, la senadora Paloma Valencia no está muy de acuerdo con el proceso de paz. No mucho. No mucho. No Bueno, mucho. senador, Espero que eso ¿Cómo es- cambie, ¿Cómo espero es que la eso huella cambie. de esa paloma entonces? ¿La de ¿Esta? Valencia? No, la de la paloma Valencia. usted sabe Yo cuándo- creo que, y eso lo dije en la discusión del Congreso, es necesario construir un diálogo con los sectores políticos, con todos los sectores políticos. Yo en la intervención que se hizo muy tarde, ya a la medianoche de ese debate, invité a tejer un diálogo democrático, incluso con quienes son adversarios del proceso, y yo espero que eso se dé. Le respondo su pregunta. Hay algunas palomas cuyas huellas suelen ser cagaditas. Entonces, pues. Esas son las Cepeda, moscas, las moscas. Senador Cepeda, muchas gracias. No se vaya, que le voy a poner música, hombre. Ah, qué bien, muchas gracias. Muy amable por participar en el primer café. Chévere. No nos dijo nada, pero chévere. Pero pasamos Nada de por lo que eso. usted quería sí saber. dijo, ¿Qué? Sí dijo. Nada de lo que usted quería saber. No, pero sí muchas Pero cosas sí interesantísimas. Sí, sí, Contextos y cosas importantes.